Muy buenas tardes, jóvenes. ¿Cómo andan? Espero que estén bien. Vamos a arrancar hoy la tercera clase de planillas de cálculo u hojas de cálculo. Acá les muestro una pequeña agenda, ¿verdad? Vamos a darle un poquito de formato a esto, como debiera ser. Con los temas que vamos a tratar en esta edición, video tutorial. Primero, hacer una aclaración. Vi muchos trabajos prácticos que han subido en donde hay muchas celdas en donde se hacen cálculos y no me han puesto fórmulas. O sea, me han puesto el valor, lo han sumado, supongamos en su cabeza, supongamos que acá tenían un valor, acá tenían otro valor, y yo les pedía que en esta celda me pongan la suma de estos dos valores. Muchos me pusieron 125, así, 125. Eso es incorrecto. La idea de aprender a utilizar la planilla de cálculos es que utilicen todas las herramientas y potencialidades que tiene esta herramienta. Entonces, que utilicen una fórmula. Acá me tendrían que poner, o bien me ponen esta celda más esta celda, ¿ven? G6 más H6, perdón. O bien me ponen la función esta suma, que automáticamente me selecciona un rango. Pero ven, yo me paro acá en la celda y me aparece la fórmula. Yo estuve viendo muchas de las planillas que ustedes subieron y no me utilizan las fórmulas. Y yo acá no estoy evaluando que ustedes comprendan que tienen que sumar una cosa más otra, sino que lo que estoy evaluando es que sepan usar la herramienta. Y la herramienta tiene un montón de fórmulas para usar. ¿Y por qué les pido que entonces acá me pongan una fórmula en vez del valor? Porque ustedes, voy a copiar estos dos valores acá abajo, ¿no? Si ustedes acá me ponen el número 125 calculado en su cabeza y por algún motivo después esta planilla cambia, este valor que era la suma de estas dos columnas me va a dar mal. Ahora dice 125 en vez de 113. No se actualiza solo. ¿Por qué? Porque ustedes no pusieron una fórmula, escribieron el valor a mano, llamémosle. En cambio acá, que ustedes están usando una fórmula, cualquier alteración en estos valores me va a implicar que esta celda se actualice sola. Si yo acá pongo 222, fíjense que este dato se cambió automáticamente. Y eso es el poder de una planilla de cálculo. Está todo de alguna manera relacionado. Cuando ustedes escriben acá el número a mano, ya deja de estar relacionado porque yo cambio acá cualquier cosa y acá me sigue diciendo 125. Supongamos que esto sería costo A y costo B, ¿no? De dos productos. Y este sería el total. Perdón. Total, ¿no? Lo pongo así para que parezca que son títulos, ¿no? El costo A es 123 y el costo del producto B es 222. Si a mí, por la inflación, en un momento me actualizan el costo del producto A 333, el total se me actualizó solo. Entonces, solamente tengo que actualizar el costo de cada artículo y el total se actualiza solo, no tengo que tocar más nada. En cambio acá, si yo lo actualizo a mano, después tendría que venir acá y volver a corregir esta cuenta, lo cual no tiene ningún sentido. Entonces, todos los trabajos prácticos que yo les doy en donde la consigna implica calcular algo, necesariamente tiene que ser realizado utilizando una fórmula o una función para que quede de alguna manera automatizado. Valores puestos a mano son incorrectos, demuestran que no saben usar la herramienta, porque todas las consignas que yo les doy a ustedes es para que exploten algunas de las cualidades que tienen las planillas de cálculo, ya sea el Excel que estoy usando ahora o el Google Sheets, que es la plataforma de hoja de cálculo de Excel de Google. Yo las otras dos emisiones que les pasé de video tutoriales fueron utilizando la plataforma de Google. Ahora la quise hacer utilizando el Excel para que vean las similitudes que hay entre una plataforma y otra. Son realmente muchas las similitudes, hay muy pocas diferencias. Las fórmulas se llaman igual, los menús están más o menos en los mismos lugares u ordenados de la misma forma. Y como es muy común utilizar uno u otro, yo quiero que aprendan a usar los dos.
o por lo menos que tengan una noción. Después, si ustedes quieren hacer los trabajos usando solo una de las dos plataformas, Google Sheets o Excel, no hay ningún problema. Pero yo en mis videos los trato de hacer así un poco intercalados para que vean que tanto en uno como en otro se puede hacer lo mismo de la misma forma. Bien. Habiendo aclarado esto, miren qué lindo, vengo acá. Perdón, me paro en la celda, vengo acá. Me aparecen más formatos de celda, me aparecen más opciones, porque acá me aparece subrayado y yo quiero tachar. ¿Ven? Acá me muestra cómo va a quedar. Lo tacho. Y miren, ahora me quedó tachado. Como que ya lo vimos. La opción de tachado no me aparece acá. Acá me aparece la opción de subrayar con una o con dos líneas. Pero yo no. Yo quería tachado. Para tachado tengo que venir acá, que es como más opciones de fuente. Y acá me aparecen estas dos, que son para hacer superíndices y subíndices sería. Son efectos. Y el efecto de tachado. Bueno, yo quiero usar el efecto de tachado como para dar por visto un tema. Bueno, borro esto. Listo. Algunas cuestiones. Les voy a estar acá mostrando algunas funciones o fórmulas que se vienen utilizando en los distintos TPs que estuvimos realizando. Como he recibido varias consultas al respecto, me propuse hacer este video tutorial teniendo en cuenta todas esas observaciones o consultas que me han hecho. Algunas ya las expliqué en el video anterior, pero nunca viene mal repasar. Entonces, arranquemos por la función concatenar. Aclaro que todas las funciones tienen que tener en cuenta de que si su plataforma de planilla de cálculo, Excel o Google Sheets, está en inglés, van a tener el nombre en inglés, y si está en castellano va a tener el nombre en castellano, y si está en chino lo va a tener en chino. Entonces, por ello las explico en inglés, ustedes tienen que hacer la traducción y buscarlas en el español si así lo tienen, o si lo tienen configurado en inglés, más fácil. Pero bueno, yo acá la versión de Excel que tengo instalado en mi computadora está en inglés, así que lamentablemente lo tengo que hacer en inglés. Lamentablemente para ustedes, digamos. Preferiría hacerlo en castellano, pero la tengo así instalada. Entonces, función concatenar. Me sirve para que yo a veces tengo una columna que se llama, supongamos, nombre, y otra que se llama apellido en mi tabla. Entonces pongo acá Juan Pérez. ¿Ok? Y por algún motivo necesito elaborar en una celda el nombre completo de la persona. Entonces vamos a poner acá nombre completo. Bien, entonces, de la misma manera que les dije antes, yo podría venir acá y escribir Juan Pérez. Pero si por algún momento, por alguna situación, alguien me dice, no, ojo que Pérez va con acento, entonces me corrigen acá Pérez y tendría que venir acá y volver a corregir Pérez. Lo cual no tiene mucho sentido. Lo ideal sería que esta celda funcione como la de totales que vimos en el ejemplo anterior. O sea, que se calcule automáticamente en base a otras dos celdas, que serían referencias. Entonces, para hacer eso, para concatenar, por si alguno tiene todavía la duda de qué significa, aunque estimo que no, todos saben qué es, concatenar es unir, poner una cosa a continuación de otra. Entonces, acuérdense, toda fórmula o función arranca con un igual. Pongo igual y escribo la referencia de la celda a la... No, primero, perdón. Escribo el nombre de la función que quiero usar, que es concatenar, esta, ¿ven? Acá siempre te presento una pequeña descripción de qué se trata la fórmula. Acá dice, une varias cadenas de texto en un solo texto. O sea, tengo varios textos, los voy a unir todos en uno. Perfecto, la elijo. Y fíjense que acá me muestra que la función entre paréntesis lleva tantos parámetros como se quiera. Parámetros son cada una de esas secciones que yo le paso a la función. La función se llama concatenar. Y acá, como me muestra, le tengo que pasar un texto y separado con punto y coma, porque yo lo tengo en inglés, por ahí si lo tienen en castellano, es la separación entre un parámetro y otro es la coma. Eso tienen que verlo. Entonces, separados por punto y coma van los distintos textos que yo quiero unir. Entonces, esos textos pueden ser referencias tomadas de otra celda, como vamos a hacer ahora, o un texto que yo quiero incluir ahí dentro de mi fórmula, lo cual no es muy recomendable, pero se puede hacer. Tranquilos si no entienden. Vamos con un ejemplo y seguramente ahí va a quedar claro. Entonces, ¿cuál es el primer texto que yo quiero concatenar? Y quiero poner Juan. Entonces, ven, ahí ya me apareció F7.
separo con punto y coma y voy a elegir el segundo texto, el apellido. Bien. Una aclaración que les puede servir para esta y otras funciones. Ven que acá texto 1 no está entre corchetes y en cambio texto 2 y texto 3 sí está entre corchetes. Me lo pone entre corchetes porque significa que es opcional. Es decir, texto 1 es obligatorio. Sí o sí le tengo que pasar un parámetro a la función concatenar. Yo le paso un parámetro y esa función me va a devolver algo. Entonces como mínimo le tengo que pasar un texto. Aunque no tendría mucho sentido porque concatenar un texto solo no estoy concatenando nada. Pero bueno, la función tiene esa particularidad que me pide al menos una celda o un texto para concatenar. Y el resto son opcionales. Puedo ponerle 2, 3, n textos. Vamos con un ejemplo. Vamos a finalizar este ejemplo. Yo voy a concatenar la celda F7 y la G7. ¿Ven? Ahí me lo concatenó. Si yo cambio algo de acá, automáticamente esto se cambia solo, lo que les hablaba antes. Con control Z deshago un cambio, o si no vengo acá a la flechita y deshago. Bien, ahora, algunas particularidades. Esto lo voy a copiar hacia abajo. Ven que lo selecciono y con el cuadrito este, el rectangulito que se llama punto de control, arrastro, porque voy a crear varios ejemplos. Este también lo arrastro acá. Si yo cambio este, se me cambia este, ¿no? Por supuesto. Y si yo cambio acá, se me cambia acá. Bien, deshago los cambios. Bien. Entonces, acá me lo concatenó uno con otro. Ahora, yo quisiera poner un espacio para el nombre completo, ¿no? Porque así Juan Pérez todo junto no es correcto. Entonces, voy a editar esta fórmula. Y como les decía antes, que uno puede o bien en esos parámetros referenciar una celda, como hicimos antes con F8 y G8, yo podría, entre medio de los dos textos, poner, entre comillas, siempre entre comillas, un texto. Ese texto va a estar fijo en mi fórmula. En este caso yo quiero poner un símbolo de espacio. Entonces aprieto la barra espaciadora. ¿Para qué? Fíjense, aprieto Enter. Y ahora Juan espacio Pérez. Es más adecuado, ¿verdad? Por eso yo les decía que ustedes acá pueden poner un texto que quieran. Si ustedes quieren poner acá cualquier cosa, ven que se lo va a tomar. Con doble clic en el extremo de la columna, ajusta el ancho de la columna al máximo de lo que tenga alguna celda en esa columna cargado. ¿Ven? Yo puedo estirarlo o achicarlo, pero si yo le doy doble clic acá, me lo estira solo hasta la celda que tenga más texto. Bien, entonces voy a volver a editar esto, voy a borrar todo esto que le puse y le voy a poner solo un símbolo de espacio. Fíjense además que cuando yo me paro en uno de los parámetros me pone con negrita en qué parámetro estoy. Acá en el primero, acá en el segundo y acá en el tercero. Los parámetros, acuérdense, se separan con punto y coma. Bien, aprieto Enter, listo. Entonces ahí quedó Juan Pérez, separado con un espacio. ¿Qué más? Y así podría poner un montón de cosas. Pongamos acá, Juan, yo quiero agregar... No sé. Supongamos que lo quiero hacer, voy a borrar esto. Lo quiero poner de otra forma. Concatenar. Y voy a poner primero el apellido, punto y coma, comillas, coma, espacio, comillas, punto y coma, el nombre. Es otra forma de cuando se completa un nombre completo en algún formulario, muchas veces se pone apellido, coma, nombre. Pérez, coma, Juan. ¿Ven? A diferencia de Juan Pérez. ¿Ven? Porque yo acá en este parámetro puse coma, espacio. Todo lo que yo pongo entre comillas me lo toma como un texto fijo. Bueno, entonces eso para concatenar. Creo que quedó claro. Ahora, supongamos que quiero... Bueno, concatenar ya quedó claro, ¿no? Entonces, me copio. No sé si esto se los expliqué. ¿Se acuerdan de este tema del formato, no? Ponerle formato, por ejemplo, a este título de columna, nombre, le quiero poner un formato de fondo amarillo, letra negrita. Y después quiero que esta tenga el mismo formato que esta.
Esto ya lo expliqué, pero lo repaso. En vez de venir, seleccionar a esta columna y decirle, perdón, esta celda y venir y decirle otra vez, poneme fondo amarillo, ponémelo negrita. Yo podría, voy a deshacer los cambios que hice. Yo podría pararme en esta, que ya tiene el formato que quiero. Además, le voy a agregar el borde. Me gusta. Me paro en la celda que tiene el formato que yo quiero copiar y aplicar a otros. Y pongo este pincelito, Format Painter, o copiar formato. Lo cliqueo, que ahí fíjense que está como apretado. Y acá, además, la celda en la que yo estaba parado quedó con una línea punteada, se mueve. Y hago ahora clic en todas las celdas en las que yo quiero aplicar ese formato. ¿Ven? Hice clic en apellido y me pegó el formato. Me puso el color amarillo, me puso negrita activado. Y fíjense que también me puso los bordes. Podría haberlo hecho, voy a ir para atrás. Podría haberlo, me paro acá y le digo copiar formato. Podría aplicarlo en una gran cantidad de celdas. ¿Ven? Y a todas les aplica el mismo formato. Yo ahora escribo acá, me lo voy a poner en negrita. Bien. Concatenar, entonces, ¿por qué les explicaba esto? Porque acá, para poner concatenar tachado, podría venir acá y tildar esta opción de tachado y poner OK. O voy a cancelar esto. O vengo acá, me copio el formato de la celda de arriba y se la aplico a concatenar. El único formato que tenía la celda de arriba era que estaba tachado. Bueno, fenómeno. Entonces acá me lo tachó. Es mágico esto. No me digan que no es mágico. Es lo más parecido a Harry Potter que pueda haber. Espero que se haya entendido el chiste. Se me enfrió el mate. Bueno, ahora vamos a ver dos funciones que también tienen que ver con el manejo de texto, como lo decíamos concatenar, que se llaman right y left, o derecha e izquierda. Esto sirve para extraer de una celda que tiene un texto una cantidad X de caracteres, tanto del principio, left, como del final, right. No sé por qué le pusieron right y left en vez de principio y fin, pero a veces se ocurrió así. Entonces, supongamos que yo tengo acá, bueno, vamos a seguir con lo mismo. Tengo a Juan Pérez. Y yo quiero formar, acá voy a poner un código arbitrario que se me ocurre a mí, que son los dos primeros caracteres del nombre y los dos últimos del apellido. Entonces, vengo acá y mi fórmula va a ser, acuérdense que yo dije, acá la vamos a complicar, espero que estén atentos cuando vean esto. Porque voy a usar la función concatenar y la función right y left también. ¿Por qué les digo que por ahí es difícil? Porque una función puede tener adentro otras funciones. Funciones y fórmulas yo las digo indistintamente. Porque una fórmula puede ser matemática, pero concatenar no es una fórmula matemática. Por eso yo le llamo función a todo. ¿Se acuerdan? Esto ya lo había explicado. Supongamos que acá yo quiero extraer. Yo esto ya lo expliqué, Yo quiero extraer las dos primeras letras del nombre. Pongo left. ¿Ves? Me dice, retorna una cantidad específica de caracteres desde el inicio de una cadena de texto. Entonces, left, fíjense, lo mismo, text aparece sin los corchetes. Y el segundo parámetro, número de caracteres, aparece entre corchetes. ¿Por qué? Porque el segundo parámetro es opcional. Si yo no pongo el segundo parámetro y solo pongo el primero, esa función, por defecto, me muestra un solo carácter, el primero. Así es la función. Si yo no le digo cuántos caracteres quiero que me extrae uno solo. No me pregunten por qué, porque el que hizo la función se le ocurrió hacerla así. En cambio, si yo quiero extraer más de un carácter desde el principio, o desde la izquierda, tengo que en el segundo parámetro especificarle cuántos caracteres. Como yo dije que quería extraer los dos primeros, tengo que ponerle 2. Entonces ahí, ¿ves? Me quedó who. Y supongamos que yo acá quiero extraer los dos últimos caracteres, pero del apellido. Obviamente tengo que usar la función right. De la misma manera, elijo primero cuál es la celda o el texto y los dos últimos caracteres. ¿Ven? EZ de Pérez. Bien. Ahora, yo les decía que mi función código, esto lo voy a también arrastrar acá arriba porque lo voy a usar acá.
les decía, mi función código quiero que sea concatenar estas dos cosas. Entonces yo pongo acá concatenar. El primer texto, ¿cuál es? Este. Punto y coma. El segundo texto, ¿cuál es? Este. Cierro paréntesis. Juez. Mira, justo dio una palabra. De casualidad, no lo estaba buscando, pero dio así. Entonces ahí yo concatené. Pero lo que les quería decir, que por ahí es medio complicado de pensar, es que yo podría, para elaborar el código, omitir estos dos cálculos, llamémosle cálculos auxiliares, porque no me sirven para nada más que para que al final yo pueda concatenar todo junto. Yo podría, en una misma fórmula, poner todo junto. Y ahí es cuando digo que parece difícil, pero la verdad que no. Vamos acá a poner concatenar, y en vez de decirle que concatene la celda esta H11, le voy a decir, le voy a meter una función adentro. Entonces le digo left, selecciono la celda, uy, ¿qué pasó? Left, perdón, abro paréntesis, selecciono la celda, punto y coma 2, porque son los dos primeros, cierro esa primera función. Fíjense que todo esto entonces fue el texto 1. Y ahora, punto y coma, pongo write, selecciono la otra celda, punto y coma 2 y cierro paréntesis. Seguramente no lo entienden, pero quédense mirando un toque ahí y presten atención a la fórmula. Van a ver que si ustedes analizan la fórmula por dentro, antes teníamos texto 1 y texto 2. Y ahora dentro de texto 1 pusimos una fórmula que lo que hace es extraer los dos primeros caracteres del nombre. Fíjense que me dio lo mismo. Sin embargo, esta fórmula no utiliza estas dos celdas para conformar el código. Automáticamente calcula en su interior, extrae las dos primeras letras del nombre y las dos últimas del apellido. En cambio, esta necesariamente tenía que usar estas dos celdas auxiliares. ¿Qué les quiero decir? Que yo, en este caso, podría borrar esto de acá y juez se me sigue formando bien. Porque no estoy usando estas dos celdas, estoy usando estas dos. En cambio, si yo borro estas dos, esto me desaparece, porque acá me hace referencia a celdas que ahora están vacías. Por lo tanto, obviamente no. Concatenar vacío con vacío, es nada. Doy para atrás. ¿Se entiende? Entonces lo ideal sería hacer algo como esto, para no tener que crear dos celdas acá con información auxiliar o adicional que no me sirve básicamente para nada. Yo teniendo esta fórmula como la hice acá, no necesito estas dos celdas. Mirá, yo podría borrar esto y fíjense, acá me tira un error de las referencias no existen, pero fíjense que acá esto sigue funcionando. Una particularidad que tienen acá es que ustedes pueden, si le hacen doble clic, pueden editar la fórmula o la función acá, como lo vengo haciendo yo. Pero también aquí arriba pueden hacerlo. Y algo mejor, si ustedes apretan acá, si ustedes se paran en una celda, les dije, ustedes pueden hacer, hago un repaso de vuelta. Hay tres maneras de editar una fórmula. Doble clic en una celda, se abre acá el texto que contiene la fórmula y ustedes acá podrían escribir o modificar a gusto. Aprieto escape para que no me tome los cambios. La segunda forma de editar la fórmula es acá. Yo podría venir acá y escribir acá y modifico. Si aprieto enter, bueno, acá me tira un error. Le doy control Z para deshacer. La tercera forma de editar una fórmula o una función es apretar en este icono F de X. Y acá me aparecen los parámetros de la función concatenar. ¿Ven? Por ahí acá esta forma es más clara. Incluso me muestra el resultado. Me hace una previsualización del resultado. ¿Ok? Les dejo esto para que ustedes lo chusmeen. Si aprietan acá les permite seleccionar. No lo quiero marear. Yo les tiro la opción. Ustedes después la manejan. Entonces vimos la función right y left. Y incluso la función concatenar todas unidas acá. Bien, entonces voy a copiar el formato y voy a tachar esto también acá. La función today. La función today en inglés significa hoy, no la fecha de hoy.
¿Por qué les quiero explicar esta función? Por dos particularidades. Primero, porque nos introducen las fórmulas que vamos a utilizar para el manejo de fechas. A veces se necesita, tanto para mis trabajos prácticos o para la vida cotidiana, para lo que utilicen este tipo de planillas de cálculo, hacer cálculos entre fechas, calcular la diferencia de días entre una fecha y otra. Supongamos que tienen la fecha de ingreso de un empleado y la fecha de egreso y quieren calcular cuánto tiempo el empleado trabajó, para lo que sea. Para calcular la edad de una persona en función de su fecha de nacimiento, podría ser también. Entonces, la función today es importante por eso. Pero además es interesante la función today porque es una función que no tiene parámetros. ¿Se acuerdan que right y left les decía que sí o sí les pide un parámetro? El texto 1 le llamábamos. Pero la función today, si yo vengo acá y escribo igual today, fíjense que acá en la ayuda esta, que el tooltip que me muestra, no hay ningún parámetro, no me dice text 1, text 2. Porque la función today es así, simplemente escribís today, paréntesis, paréntesis, o sea, no le pasas nada adentro, apretás enter y te tira la fecha. ¿Ok? La fecha de hoy, 13 del 5, automáticamente me la puso. Entonces, eso sobre la función today. Te tira la fecha actual y además la particularidad es que no recibe ningún parámetro. Bien. Bueno. Ya que estamos con today, les quiero mostrar una función que se utilizó en los últimos trabajos prácticos, que era para calcular la diferencia entre dos fechas. Entonces, bueno, today la voy a dar por explicada. Voy a copiar acá el formato today. Y ahora quiero explicar esta que se llama dateDiff. Supongamos que yo tengo acá fecha de ingreso y fecha de egreso, ¿no? Copio el formato de esto y se lo pego a estas dos. Y acá tengo fecha de ingreso, el 10 del 11 del 2015. Y la fecha de egreso, no sé, el 22 del 12 del 2019, no sé, por tirar una fecha. Supongamos que yo tengo un empleado que ingresó a trabajar en esta fecha y renunció en esta otra fecha. Lo voy a poner acá arriba. Y quiero calcular acá, por algún motivo, quiero calcular, entonces, ¿cuántos años trabajó esta persona? Tiempo transcurrido. En años, meses, días. Hay una opción de formato que me permite unir celdas y centrar. ¿Ven? Ahora estas tres celdas son, cuando yo hago clic, ¿ven? Esto es una cosa que sirve para cuando hacen encabezados así en tablas, para títulos. Queda más prolijito, porque ahora estas tres son una celda sola. La celda se sigue llamando como la primera columna, O5, ¿ven? Pero en realidad, si ustedes le hacen doble clic, ocupa tres celdas. Bueno, no importa eso. Entonces, ¿cómo calculo la diferencia en años entre estas dos fechas? ¿Qué opinan? Hay varias formas, ¿no? ¿Se acuerdan que yo el otro día les expliqué que está la función year, que extrae la parte del año de una fecha? Pero lo ideal es usar esta función que se llama dateDiff. DateDiff. Yo le digo dateDiff, paréntesis, elijo la fecha, creo que era la fecha final, la fecha más grande, punto y coma, la fecha inicial, punto y coma, y el tercer parámetro, acá no me lo muestra, no sé, la verdad es que no sé bien acá por qué no me está mostrando esto, pero de última se los estoy explicando yo, así que no hay excusa. El tercer parámetro es indicar si esa diferencia entre dos fechas la quiero mostrar en años, meses y días. Para eso le tengo que pasar en un tercer parámetro, como texto, la letra Y de year, cierro comillas, cierro paréntesis,
Upa. Dated if. ¿Cuál es el problema? Por ahí era al revés, ¿no? La fecha. Vamos acá primero. Vamos a poner la fecha de ingreso, punto y coma, la fecha de ingreso. Ahí está. Primero entonces va. Primero va la fecha inicial. Pues yo pensé que hacía fecha final, la más grande menos la más chica, pero no. Primero la fecha inicial y después la fecha final. Y el tercer parámetro es si lo quiero expresar en años, pongo la Y. Si lo quiero expresar en meses, pongo la M de month en inglés. Y si lo quiero expresar en días, pongo la D de day. Entonces, fíjense, entre 2019 y 2015 hay 4 años. Si lo quiero... acá viene algo interesante, que es esto de fijar celdas con el signo pesos que les puse acá. Que también ya se lo expliqué en un video anterior, pero nunca viene mal repasar. Si yo arrastro esta fórmula hacia la derecha, ¿qué pasa? Me cambia de lugar estas dos celdas. Vamos de vuelta. Esta fórmula, si yo la pego acá, me corrió, sería, las dos celdas de referencia me las corrió a un lugar, porque como yo arrastré la celda hacia la derecha a un lugar, me corrió las fórmulas, me corrió las celdas también a la derecha a un lugar. Incluso si yo lo corro también uno más, me corrió las dos celdas de referencia también una posición más. ¿Cómo evito esto? Yo les expliqué que si ustedes ponen el símbolo pesos antes de la letra y el número que identifican una celda, esa referencia queda como bloqueada. Entonces después si yo arrastro la fórmula, no me va a mover la celda de referencia, sino que va a quedar fija. Por lo tanto, en esta fórmula, si yo M7 lo pongo con el símbolo pesos adelante de la letra y adelante del número, y en la otra referencia hago lo mismo, cuando aprieto Enter no pasa nada, me sigue diciendo 4. Lo que le estoy diciendo ahí es que bloquee las celdas, en el sentido de que si yo arrastro esto, fíjense que estas dos celdas siguen siendo estas dos, no me lo movió a fecha de egreso y años, y en este caso a años y meses. Si no se entendió, retrocedan un poco el video y arranquen de vuelta y vean cuál fue el problema al principio y vean cómo lo corregí ahora bloqueando las celdas de referencia para que al arrastrar la fórmula no me arrastre también las celdas de referencia, sino que esas celdas queden fijas. Bien, ahora lo que les quería decir es que para calcular esto en meses yo puedo venir acá y decirle, en vez de year, le pongo month, la M de mes. Entonces me dice que entre esta fecha y esta fecha hay 49 meses de diferencia. Y naturalmente, usando un poco de sentido común, si poniendo la Y de year me lo calculo en años, y poniendo la M de month o de meses me lo calculo en meses, si pongo la D de day me lo mostrará en días. O sea que la diferencia entre estas dos fechas expresada en días es 1503, 49 meses o 4 años. Esto les sirve para cálculos que ustedes necesiten hacer o bien para resolver los trabajos prácticos que venimos haciendo y los posteriores, los que vendrán. Es una función entonces muy, muy útil para eso. Fíjense que yo podría concatenar texto, sino que meter una función dentro de otra y por ejemplo acá yo podría poner esta misma fecha. Y acá yo podría poner, supongamos que la fecha de egreso es hoy, today, y entonces acá yo podría... acá pasó algo interesante. Fíjense, yo arrastré la fórmula, ¿no? Pero yo acá había bloqueado tanto celda, tanto fila como columna. Las columnas son las letras y las filas son los números. Entonces cuando yo arrastré esto aquí abajo y ahora le hago doble clic, me sigue indicando estas dos fechas, lo cual es incorrecto.
¿no? Porque supongamos que yo tengo acá un montón de fechas de empleados que han ingresado y se han ido de la empresa. Si yo arrastro esta fórmula, todas me hacen referencia a los dos primeros, en vez de a estos dos. Para corregir eso, yo lo que tengo que hacer es que en vez de bloquear tanto tanto fila como columna, yo quiero bloquear acá la columna, pero la fila sí quiero que se vaya moviendo a medida que yo arrastro la fórmula hacia abajo. Entonces lo que yo tendría que hacer es dejar el símbolo pesos en la columna nada más, y no en la fila. Si no se entiende, ahora lo van a entender. Vaya, me equivoqué, ¿qué pasó? M7. Claro, perdón. Pasa que al haber arrastrado, esto no me lo cambio. Esto me lo pisó, digamos. Bueno. Y esto era... Esto era de ahí. Bien, lo que les quería decir. Fíjense que acá yo dejé el símbolo pesos inmovilizando solamente la columna. La M para la celda M7 y la N para la celda N7. Si yo ahora arrastro estas tres para abajo, fíjense que acá me toma bien estas dos celdas para calcular la diferencia. Para cualquiera de las tres fórmulas. Si yo me paro acá, ¿se acuerdan? Yo antes hacía doble clic acá y siempre me referenciaba estas dos de acá arriba, pues yo las había bloqueado tanto en columna como en fila. Ahora que solo la inmovilicé en columna, cuando yo arrastro, ven acá dice M7, acá dice M8, acá dice M9, y así hasta el infinito, digamos. Bueno, entonces acá calculé esto, lo mismo que arriba, pero acá calculé usando el today. Yo podría, tiempo transcurrido, supongamos que, no sé, además de, supongamos que en vez de egreso es... sí, no, vamos a dejarlo así, pues, no la quiero complicar demasiado. Pero yo podría acá, en vez de utilizar la referencia N8, poner acá today. ¿Me explico? Uy, acá tiene un 120, andás a ver a qué se refiere esto. 120. 120, 120. Ah, ¿sabes por qué? Porque el Excel utiliza como fecha patrón creo que el 1 del 1 del 1900. Entonces, está haciendo cuando vos no le pasas una fecha, utiliza esa como default o como valor por omisión. El 1 del 1 del 1900. Y si vos restás en años 2020 menos 1900 te da 120 años. Por eso te tira el 120 acá. Pero bueno. En fin. Espero que se haya entendido esto de bloquear las celdas. O de fijar celdas con el símbolo pesos. Ya lo había explicado la vez pasada. Lo repasamos recién. Voy a poner esto como tachado. Y también voy a tachar esto del date diff que lo usamos antes. Bueno. Se hace largo esto, ¿eh? ¿Cuánto vamos? 40 minutos. Voy a... No sé si cortar el video que hay y arrancar otro. O terminarlo. Lo voy a cortar acá por las dudas. Y ahora voy a grabar otro nuevo video. Nos vemos en la próxima.